Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Durante todo este tiempo, y lo que nos queda todavía de prácticamente semana y algo, estamos hablando mucho de elecciones municipales y elecciones autonómicas, pero el 26 de mayo también tenemos otra cita con las urnas, la de las elecciones europeas. Así que hemos decidido dedicar este espacio que les ofrecemos cada semana desde el Hotel Trip Guadalajara para hablar precisamente de qué es lo que vamos a votar, de qué es Europa y cómo nos afecta Europa en el día a día, porque nos afecta mucho más de lo que algunos de ustedes se piensan. Para ello nos acompañan en plató Susana Solís, número 7 en la lista de Ciudadanos en las Europeas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por acompañarnos a otro candidato, Anselmo Borovia, el 40 de la lista del PSOE en las Europeas. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompañan también dos, no son candidatos, en este caso las europeas, pero dos representantes de dos partidos políticos. Lorenzo Robisco, presidente del Consejo Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también Julián Atienza, coordinador provincial de Unidas Podemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la principal pregunta, una de las que seguro se hacen algunas de las personas que nos están viendo esta noche, ¿para qué votar en las elecciones europeas? Susana. Bueno, pues yo creo que el próximo 26 de mayo nos jugamos mucho, porque nos jugamos el futuro de Europa. Nosotros somos un partido profundamente europeísta, como no puede ser de otra manera, porque los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, hablemos de terrorismo, de cambio climático, de migración, pues no entienden de fronteras y disponemos de una herramienta que es la Unión Europea, que nos puede dar cabida a una solución a todos estos problemas. Lo que ocurre es que la Unión Europea no es perfecta. Y durante muchos años, pues los partidos tradicionales han sido reacios a realizar las reformas que Europa necesita. Y esto es lo que han utilizado los populistas y los nacionalistas para crear esa desafección hacia Europa, para culpar a Europa de todos los problemas, de todos nuestros problemas, de todos nuestros males, y realmente es lo que tenemos que combatir. Por eso nos jugamos mucho, porque el próximo 26 de mayo nos jugamos una Europa inmovilista, o una Europa hacia atrás, que es lo que nos están pidiendo los partidos populistas y nacionalistas. Y nosotros lo que ofrecemos es una Europa de reformas, porque Europa es el mayor espacio de libertades y derechos del mundo, pero necesita hacer las reformas. Necesitamos una Europa más cercana al ciudadano para que se anime a votar el día 26 de mayo, para que vea que estas instituciones no son tan burocráticas, son más cercanas y realmente damos respuesta a los problemas de los ciudadanos. Así que yo el 26 de mayo animo a todo el mundo a votar, porque nos jugamos el futuro de España en Europa. Anselmo Borovia. Sí, bueno, a mí me gustaría empezar hablando de Europa acercándolo un poco a la tierra, ¿no? Que muchas veces parece que lo vemos como muy lejano y podemos ver dos actuaciones o dos campos donde últimamente se ha visto muy tangible en Guadalajara. Una de ellas es en la resolución que ha habido sobre las aguas del Tajo, sobre el trasvase, donde han dado la razón a Castilla-La Mancha, a Emiliano García Paje, diciendo que hay que respetar el caudal ecológico y que hay que buscar otras soluciones. Y otra es la consecución de fondos de inversión que vienen de Europa y que se aplican, pues por ejemplo, en todos los municipios de Castilla-La Mancha. Yo concretamente llevo los de Guadalajara asesorando a todos los municipios y se han repartido este año, por ejemplo, unos 507 millones de euros, que para Guadalajara es una cantidad muy importante. O sea, estamos hablando que la mayoría de los municipios de Guadalajara han podido ejecutar unas infraestructuras, hacer inversiones en turismo, hacer inversiones en ahorro energético, ahora vamos a sacarla de puntos wifi, que de otra forma sería prácticamente inviable. Entonces, Europa no solamente es unas personas que están allí decidiendo una estructura, sino que luego también se traduce en cuestiones materiales del día a día. Y eso es lo que yo creo que tiene que tener clara la gente, el votante en Castilla-La Mancha, que no es que esté lejos, es que le atañe al día a día. Pues en parte así es. Yo también quiero centrarme en lo cercano. Los ciudadanos de Guadalajara, los de los pueblos, saben muy bien lo que es Europa. Lo saben muy bien porque son agricultores, son ganaderos, están pendientes de la PAC, de las buenas negociaciones o malas que se han hecho. A mí ahora me venía a la cabeza Loyola de Palacio o Arias Cañete. Es importantísimo hacer grandes negociaciones en Europa para que luego se pague bien a los agricultores y no se les tenga, como se les ha tenido estos años, fruto
de los gobiernos regionales y en este caso de Paje, con malos pagos, con engaños en la ecológica y en muchas otras cosas. Claro que es importante Europa, importantísima, tan importante como esta semana que tenemos otro trasvase de 20 hectómetros cúbicos que nos vuelven a quitar agua a pesar de lo que ahora se relataba de las resoluciones europeas. Europa es importantísimo porque no se ha hecho el trasvase, porque sí se han hecho muchos trasvases, pero no se ha hecho la obra de Alcorlo-Beleña, que tanta riqueza hubiera generado a través del gobierno regional, que tiene que tomar las medidas medioambientales, y luego los fondos europeos, que tienen que venir de ahí. Europa es importantísima porque nuestros pueblos se están vaciando. Si no hay nuevas tecnologías, si no hay las instalaciones oportunas y no hay grandes inversiones de esos fondos europeos que no han llegado, porque no ha llegado una sola obra de fondo europeo a los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha o de Guadalajara, pues se quedan sin población. Por eso Europa es importantísima, porque no hay una sola transacción económica, una sola gestión que no afecte al bolsillo del ciudadano. Y por último, y concluyo, el empleo de muchos parados, los fondos de garantía juvenil, muchos que están con expectativas de trabajo, es a través de los fondos europeos los que se nutren ayuntamientos, gobierno regional o diputaciones para generar y oportunidades de empleo. Por eso es importantísimo Europa, porque sin Europa no seríamos nada, y por eso desde el Partido Popular defendemos tanto Europa. Julián Atienza. Bueno, sí, vamos a ver si diferenciamos un poco los debates y las competencias, porque, en fin, mis otros compañeros ya han empezado a mezclar ahí una serie de cuestiones y demás. A ver, España efectivamente pertenece a la Unión Europea. La Unión Europea sí que sirve, a través de sus directivas, para marcar unas líneas en las políticas, pues tanto sociales como de empleo, medioambientales, en fin, de temas de fiscalidad, de cualquier aspecto y demás. Sí que te marca unas líneas, pero luego esas líneas, cuando se aplican a los países, quien las hacen y quien las aplican son los propios gobiernos, bien sea el gobierno estatal o los gobiernos autonómicos. Aquí tampoco nos podemos rasgar mucho las vestiduras, y lo siento por esto, tanto me dirijo a Anselmo como representante del PSOE como a Lorenzo como representante del Partido Popular, porque quien ha gobernado en este país los últimos 40 años y en esta autonomía, unos más que otros, también en los últimos 35 años han sido Partido Socialista y Partido Popular. Y efectivamente, todas esas ayudas que nos vienen de la Unión Europea se pueden destinar para hacer una serie de infraestructuras o inversiones territoriales integradas como las que hay ahora, como decía antes Anselmo, el tema de wifi y tal, o para servicios públicos, para la ciudadanía. O también se pueden desarrollar políticas que igualen, por ejemplo, el tema del salario o de los salarios de los trabajadores y los derechos sociales. O también políticas fiscales que de verdad sean progresistas y que sean redistributivas. Eso es lo que te marca Europa. Eso es luego lo que, cuando se transpone a los países, en los diferentes gobiernos, es lo que no acaba de ser. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los últimos 10 años con el tema de la crisis. El tema de la crisis, sí, nos vino una serie de directivas de la Unión Europea, pero aquí se apostó por el recorte social. Aquí se apostó por minimizar el gasto público. Se podía haber apostado por elevar los impuestos, sobre todo los de las clases más altas. No se hizo. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo Europa? No. Porque lo impuso así los gobiernos de España. Yo creo que eso es un poco lo que decía. Los ciudadanos tienen que ser conscientes hasta qué punto toda su vida cotidiana depende de muchas decisiones que se toman en Europa. El 60% de la legislación, o el 70% de la legislación del Congreso, viene de Europa. Pero no podemos asociar, porque es lo que digo a veces de los populismos y los nacionalismos, de que todos nuestros problemas vienen de Europa, porque si no, los ciudadanos muestran esa desafección. Si solo relacionamos Europa con los recortes, pues evidentemente los ciudadanos... No, déjame que acabe. Bueno, yo pues, también estaba antes, pero que no estaba diciendo eso, Que son cuando los ciudadanos piensan que la Europa los recortes. Y los recortes los impusieron aquí en España el gobierno de turno. Sí, pero también tenemos que decirle a los ciudadanos que el 40% del marco financiero plurianual viene para la PAC, como decíais vosotros, es dinero para nuestros agricultores, que si tenemos políticas de competencia es gracias a Europa, que si tenemos una ley de protección de datos es gracias a Europa, que si tenemos, por poner un ejemplo, las cláusulas suelo, fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dictaminó que las cláusulas suelo habría que pagarlas desde el inicio. Es decir, tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras decisiones del día a día vienen dadas en Europa, y tenemos también que los políticos hacer esa pedagogía
de no solo hablar de los males de Europa, sino de qué es lo que tenemos que hacer para que Europa funcione. Teniendo en cuenta tenemos que reformar Europa. Teniendo en cuenta lo que estáis diciendo, y antes de dar la palabra también a Anselmo, a Lorenzo y también de nuevo a Julián, ¿hasta qué punto es más importante, algunas de las personas que nos estarán viendo y os estén escuchando se plantearán, ¿hasta qué punto es más importante entonces decidir quién me gobierna en Europa que quién me gobierna en la Moncloa? Es muy importante. Pues yo te lo voy a decir, por ejemplo, contestando también un poco a lo que ha dicho Lorenzo. Yo creo que Europa es oportunidades, básicamente. Entonces, lo que no se puede decir es que no se está haciendo, o sea, que se transponen pocas acciones ahora mismo, ¿no? Tenemos, como he dicho, yo gestiono directamente planes, inversiones territoriales integradas que están ejecutándose ya. Las de educación prácticamente están ejecutadas. Las de turismo van a salir ya. Las de eficiencia energética están al salir también. O sea, que sí que se está haciendo. Lo que pasa es que los trámites europeos no son, digamos, hoy presento el proyecto y empiezo en 15 días, no. Pues muchas veces nos vamos a medio año o más. Y en cuanto al tema del trasvase, decirte que, bueno, yo creo que, en fin, nosotros fuimos con una propuesta a Europa que nos ha dado la razón, y la propuesta que llevó vuestro representante europeo era coger las aguas residuales de Madrid y pasárselas al Tajo para elevar el caudal ecológico. A mí eso me parece ya que es de juzgado de guardia. Anselmo, aparte, sabes y una vez que termine este rifirrafe, hablamos de esos temas más adelante, si os parece. Sabe que eso no es cierto. Lo que es cierto es que todos los meses tenemos 20 hectómetros de trasvase, ni con aguas residuales, son de aguas puras y limpias que nos las quitan todos los días el Ministerio de Transición Ecológica con el visto bueno de Emiliano García Paje. Pero al margen del agua, que también es un tema europeo directo e indirecto, yo a Julián le quería recordar que lleva 4 años gobernando Podemos con Emiliano García Paje. No sé si Podemos se identifica plenamente con el partido que representa, no sé, Izquierda Unida o Unidos Podemos. Estamos en coalición electoral. Están en coalición, por eso es que cuando en Europa todas las consejerías de Castilla-La Mancha dependen directamente, si no la Consejería de Agricultura apenas tendría fondos, la Consejería de Empleo apenas tendría fondos, la Consejería de Garantías Ciudadanas que ha dirigido Podemos con el vicepresidente de Podemos, que llevan 4 años gobernando Castilla-La Mancha, se nutren y se tendrían que haber nutrido de fondos europeos que luego la consejería que ha dirigido Podemos con Paje no ha servido para nada, porque los fondos o bien no han llegado o bien no se han gestionado. Por eso tampoco hay que eludir el yo no he gobernado. Sí, Podemos ha gobernado 4 años con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, y Europa y Castilla-La Mancha lo que supone es que es un intermediario de los fondos europeos. Los fondos regionales se transfieren a través de las consejerías y las consejerías llegan a pagar o no pagar, en este caso, a los agricultores y ganaderos, a generar empleo de una forma estable o precaria. Eso es lo que hacen las consejerías. Si no, ni Europa ni la consejería como tal tendría sentido. Julián, por alusiones. Sí, a ver si no mezclamos, sobre todo para la gente que nos esté viendo, porque es que al final queremos tan aterrizar en cosas tan concretas, que nos olvidamos también de la Unión Europea. No, ya. Pero sí, yo lo que estaba diciendo con lo del tema de la Unión Europea, con las directivas que nos vienen y que se transponen a los países y los gobiernos, son luego los gobiernos los que tienen que decidir al final qué hacer con ese dinero. Y ese dinero lo puedes destinar a hacer redes wifi o lo puedes destinar a servicios públicos de educación o de sanidad o de arreglo de carreteras o de mejora de los transportes. Tú con esas directivas que te vienen puedes legislar en una materia como es la laboral tan sensible para los trabajadores y establecer un salario mínimo interprofesional que sea al menos el del 60% de la media de toda la Unión Europea, o tenerlo como se ha tenido hasta el año pasado a un poco más de 700 euros. ¿Por qué no se ha hecho en Castilla-La Mancha esa renta mínima garantizada que Podemos prometía? La renta mínima, y seguiremos trabajando en ella, tú tranquilo. 4 años no sufras por si algún día tienes que disfrutar de ella. No sufras. Pero que seguiremos trabajando en ello. El que promete y luego no lo hace. Pero 4 años habéis tenido. Señor Robisco, pero que ahí es a donde voy yo. Es decir, la Unión Europea sirve para una serie de cosas muy importantes, pero luego esa transposición somos los gobiernos, tanto estatal como autonómicos, son los que las tienen que transponer, y ahí es donde están las diferencias.
Y ahí es donde se puede hacer una cosa y legislar en un sentido, es decir, mirando para las personas y mirando para sus intereses, o se puede legislar para las grandes empresas y no mirando para las personas. Aquí no hay grandes empresas, Eso, aquí hay gente sencilla. Susana, vamos a dejar que intervenga Susana y luego ya interviene Eusebio. Vamos a salirnos un poco de aquí y vamos a devolverle la palabra a Susana. Grandes empresas no han venido aquí a Lorenzo Robisco, vamos a devolver la palabra a Rosa Susana. preguntaba si era importante quién nos gobierna en Europa, ¿no? Era un poco la pregunta que dejabas en el Si aire. es más importante decir quién nos Claro. gobierna en Europa que quién nos No gobierna solo en es la Moncloa, importante si quién- todo depende, claro, a pero fin no de solo cuentas, es de Europa. importante quién nos gobierna en Europa, si también es importante los que nos representan en Europa. Lo digo porque tenemos que mostrar a los ciudadanos que los eurodiputados somos personas cercanas, que van a acercar Europa a los ciudadanos y que vamos a trabajar para hacer todas las reformas que no se han hecho en Europa durante los últimos años. Porque lo que ha pasado es que los partidos tradicionales se han acostumbrado a llevar a Europa a personas casi que estaban en su retiro dorado o como premio, y realmente lo que tenemos que hacer es llevar a Europa a personas que vayan a trabajar y a ganar influencia en Europa, porque son muy importantes las políticas que allí se deciden. Y ahora mismo, con la salida del Brexit, con una Italia que es anti-europea, podemos ganar muchísimo peso, no solo el eje franco-alemán, sino que España tiene que ganar mucha influencia en Europa. Por eso es tan importante que los eurodiputados que vayamos allí, vayamos a defender y a trabajar y a hacer las reformas que Europa necesita. Porque si no tenemos que nos ha pasado, el no tener completada la unión monetaria y bancaria, ha hecho que la crisis económica se haya cebado con el empleo en España. Necesitamos un seguro de desempleo común. Tenemos que trabajar en eso. El hecho de no tener una política migratoria común para toda Europa nos ha traído grandes problemas migratorios en las fronteras. Necesitamos una política común de asilo. El hecho de no tener, por ejemplo, finalizada o completada el espacio de libertades y seguridad en Europa, pues ha hecho que Puigdemont ahora mismo pueda estar moviéndose por Europa y está escapado de la justicia española. Es decir, necesitamos hacer esas reformas para que los ciudadanos vean que Europa está respondiendo a sus necesidades y que, por supuesto, luego tenemos la política común agraria, tenemos la política pesquera, tenemos que hacer Europa, por ejemplo, un campeón industrial, ¿no? Europa es la mayor potencia comercial del mundo. Tenemos que hacer que también sea la mayor potencia industrial y creadora de empleo. Entonces, son muchas de las cosas que se pueden hacer en Europa, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar representantes que dejen la piel, que trabajen, que hablen idiomas, que creen influencia y que hagan eso. Vamos a darle la Una Europa, palabra. perdón un momento, es muy breve, pero una Europa social y que de verdad mire por la gente y por los trabajadores y por sus derechos, o una Europa del mercado y con un liberalismo exacerbado Pues yo creo que y ahora, demás, y que mire a las grandes empresas y todo eso que tú acabas de decir, al final queda en papel mojado. No, Ese es el debate. Es importante la dimensión social de Europa, porque es verdad que se ha abandonado durante mucho tiempo. Por eso hablamos ahora del pilar social, que significa un seguro común de desempleo, que haya políticas para el desempleo juvenil, políticas para la pobreza infantil. Es decir, a Europa se ha olvidado un poco de esa dimensión social, que es la que hace que lo veamos como algo lejano, que los ciudadanos lo ven como, bueno, las decisiones europeas no van conmigo. Claro que van con nosotros, porque tenemos que trabajar por erradicar la pobreza infantil, por que todas nuestras políticas vayan, por ejemplo... Pero eso tiene un porqué. Anselmo que no ha Borovia, caído del luego cielo. volvemos Eso tiene a un esa porqué. discusión. Anselmo y Lorenzo. Anselmo. Yo quiero responder una vez más a Lorenzo muy brevemente para pasar a otro tema. Digamos, la actuación práctica en la provincia de Guadalajara, que yo he tenido participación en ella, de los fondos europeos, se la puedes preguntar a los alcaldes que hay del PP en todo Guadalajara. Concretamente, y aquí en la unidad también. Concretamente puedes hablar con el de Molina y puedes hablar con el de Valverde, y saben que ellos lo que han podido hacer por sus municipios. O sea, no te estoy poniendo a los hechos me remito. Vale, pero déjame, yo con esto ya doy por zanjado ese tema, que yo creo que ya... Yo creo que lo podemos zanjar en cuanto terminéis y seguir avanzando, pero no os vais a poner de acuerdo nunca. Quiero empezar a hablar de temas puramente europeos, como apuntaban, y quiero centrarlo, bueno, siempre hay una mezcla, en el tema de la innovación y en el tema de la defensa. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la innovación, sufrimos la legislatura anterior, la federal, un retroceso increíble, o sea, se cerró prácticamente toda la I+D
Masía en España. Yo lo sufrí en primera persona porque tenía un proyecto que iba a sacar y fue cambiar el gobierno y se cerró. Muchos de mis compañeros y compañeras han salido fuera a trabajar, pues aportando su conocimiento en otros países, y yo creo que eso ha sido una pérdida tremenda en España, y no porque tuviéramos un presupuesto de I+D+I en España, digamos, gigantesco y hubiera que recortarlo. Por tanto, es una política que está en el ADN del PP. O sea, no le gusta la I+D+I, no sé por qué, pero es así. En fin. Te lo explico. Si me dejas, te lo explico. Te lo explico como nos gusta muchísimo más que a los socialistas. Ahora te lo explicaré. Luego, quería hablar también del tema de la defensa. La defensa, estamos en una Europa, en un mundo donde quien en principio tenía el papel de líder, que era Estados Unidos, ha dicho claramente ya muchas veces que no quiere seguir ejerciéndolo. Entonces vamos a una geoestrategia multiliderazgo, ¿no? Entonces, pues hay varios bloques que yo veo que van a estar sí o sí, que es Estados Unidos, China, Rusia y Europa, y yo creo que ahí Europa tiene que jugar un papel como le corresponde, o sea, de forma tener una defensa propia, y bueno, pues ya hace 2 días ya hubo un tuit de Trump, que parece ser que le gusta la política por tuit, y diciendo que, bueno, amenazando a Europa si había una defensa europea independiente con acuerdos. Bueno, yo creo que esas cosas ya no se pueden consentir, y además yo creo que ahí todos los partidos sí que podíamos llegar a, digamos, a consensos y a una forma de verlo, digamos, bastante común. Lorenzo Robisco apunta. Has hablado de 3 cosas tan dispersas y tan diversas que es que te voy a contestar a las 3 y son europeas, hombre, si es que Europa es todo, pero permíteme que te conteste además con una concreción que me seguro que los que nos están viendo lo entenderán. A los hechos me remito. Los pueblos tienen un gravísimo problema de despoblación y las nuevas tecnologías, los 4 últimos años, que ya deberían haber llegado porque las TIC y las nuevas tecnologías avanzan, no han llegado. ¿Me permites que te conteste a las 3 porque cosas? Estos 4 años se han dedicado los presupuestos a recuperar sanidad, educación. Vamos a dejar que Lorenzo Robisco conteste. ¿Me permites que te conteste a las 3 cosas y voy a añadir una cuarta ahora que sacas la sanidad? Pero permíteme que te conteste. Pero de manera breve, que nos tenemos que ir a pero claro, publicidad. breve no lo ha sido él, pero yo lo digo con mucha claridad. Lo digo Los porque pueblos eran 4 están cosas. abandonados y hay una lacra de la despoblación porque faltan las nuevas tecnologías. Como hablas de la sanidad, no llegan las ambulancias y en un estado muy precario. El tema legislativo y contractual, bien lo sabe Paje, que no ha cumplido con el contrato de las ambulancias. De innovación y desarrollo, el plan del corredor del Henares, 21 años, los socialistas con él. En 4 años no han hecho absolutamente nada por desarrollar el corredor del Henares, que ya se han ocupado las propias logísticas y la gran ubicación que tenemos sin un céntimo de inversión europea. Y todavía digo más, si hablamos de defensa y de unidad de España, mal ejemplo, vamos a dejar que termine Lorenzo. Zona prioritaria. Permíteme que te conteste a la tercera pata. Mal ejemplo, Sánchez, que es el que va a ir a negociar a Europa. Aunque haya parlamentarios europeos, quien negocia es el gobierno de España. Después del 26 de mayo, a lo mejor no solo va Sánchez, sino que también va a Iglesias. Con lo cual, buenos embajadores vamos a tener para negociar en Europa los fondos europeos, la unidad de España, la defensa de España. Los que eligen la ciudadanía. Estás hablando de la defensa de España. Los que eligen la ciudadanía. ¿Sabe quién va? No sé si los han elegido o no. Si ya estamos seguros que Iglesias y Sánchez van a ir, mal camino llevamos. Yo espero que al menos Iglesias no vaya. No los que han elegido. Pero estás hablando de la defensa del Partido Socialista en Europa. Pues Dios nos coja confesados si también, ahora cuando se aplican las directivas europeas, la normativa europea, el Partido Popular no quiere eso. No quiere, desde luego, la defensa de Puigdemont, no quiere la defensa de los independentistas y no quiere los pactos ni con Podemos ni con los independentistas. Esa es la línea del Partido Popular en Europa y en España. Paje no la ha seguido. Emiliano García Paje yo sé que no la ha seguido. Que se ha ido con Podemos y con los independentistas. Pero a los hechos me remito.
igual que la despoblación, igual que el desarrollo. Así que me gustaría luego después de la pausa hablar de la despoblación. De la Guadalajara más avanzada. Podemos iniciar, que todavía tenemos tiempo antes de irnos a publicidad, hablar de la despoblación, que es algo que nos afecta muy de lleno, y hasta qué punto Europa tiene esa capacidad de también influir y solucionar un problema muy grave en la provincia de Guadalajara. Efectivamente, porque una de las herramientas que nos da son esos fondos sociales europeos, y lo primero que hay que hacer si queremos hablar de innovación o queremos hablar de que todos tenemos acceso a los mismos servicios es que hasta el último rincón de España tenga banda ancha. Esto sería prioritario. Y luego tenemos que hacer una política contra la despoblación, porque al final si hablamos de cambio climático, hablamos de despoblación, y ahí nosotros vamos a ofreceros un pacto de Estado contra la despoblación. Ya hemos anunciado que nosotros queremos premiar a aquellas personas que se queden en municipios de menos de 5.000 habitantes una bajada del 60% del IRPF, y sobre todo a las mujeres que trabajan en el mundo rural también con una tarifa plana de 30 euros. A los jóvenes, que hay que hacer que se queden que hagan ese relevo generacional. Y por eso es tan importante negociar bien la PAC. Negociar bien que esas ayudas lleguen también a las pequeñas explotaciones, porque uno de los grandes problemas que hay con la PAC no solo es la cantidad de dinero que venga, sino que esas pequeñas explotaciones también tengan acceso, y sobre todo hacerlo mucho menos burocrático, que los agricultores no estén esperando durante mucho tiempo por esas ayudas que tienen que tener en su bolsillo para comprar pienso, para comprar semillas, para otras cosas. Así que nosotros queremos trabajar por reformar esa PAC, no solo porque llegue la cantidad que tiene que llegar, porque está hablando la Comisión Europea que quiere rebajarlo a un 5%, no solo defender nosotros como en el Parlamento Europeo que no se rebaje ni un solo euro de la PAC, sino que sea mucho menos burocrática y que llegue también a los pequeños agricultores, porque es que son los que realmente más lo necesitan y a los que menos le llegan. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es irnos a publicidad, unos pequeños minutitos, y a la vuelta nos hablan también los demás partidos políticos de despoblación y seguimos hablando de qué es esto de Europa y hasta qué punto nos afecta. No se vayan, hasta ahora. Ya estamos de vuelta, todavía media hora para seguir hablando de Europa en este debate que les llevamos a sus casas cada semana desde el Hotel Trip Guadalajara. Hablábamos de despoblación, había empezado Ciudadanos hablando de despoblación, que también es un tema que preocupa, yo creo que a todos los partidos políticos que están representados aquí. Julián. Sí, el tema de la despoblación, sinceramente, a mí me resulta bochornoso que ahora el tema de la despoblación esté en la agenda política, y, como decía, me resulta bochornoso que representantes del Partido Popular o del Partido Socialista, que han estado gobernando durante los últimos 40 años este país y han estado como fuerzas políticas mayoritarias representadas en Europa, vengan ahora con estos temas de despoblación, cuando sus políticas son las que han ido provocando el abandono. Y también, perdóname, Susana, pero me resulta bochornoso propuestas como las vuestras, porque es que, como esta que has dicho de la rebaja, del 60% del IRPF. A que no despoblemos un pueblo, te parece bochornoso. Sí, y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque yo, en mi pueblo, donde vivo, en La Toba, 94 habitantes, que me rebajes el 60% del IRPF, que eso puede suponerme al mes 10 euros, me supone 10 euros 60. Al mes. Sí, que es lo que me está suponiendo. Y si quieres te hablo de las pensiones que cobra la gente mayor de mi pueblo. A ver lo que le supone eso de rebaja. Cuando luego tienen que venirse aquí a la capital, o bien a venir al médico, al geriatra, a los servicios sociales que no podamos dar en el pueblo, todo esto con una red de transportes testimonial y por unas carreteras que bastante deficitarias. El IRPF. Entonces, que paga una persona con los servicios sociales que le tiene que prestar. A donde yo voy es, no rebajemos los impuestos. La fiscalidad tiene que ser progresiva, justa y equilibrada, porque yo con mis impuestos lo que quiero tener es servicios públicos esenciales como esos que tú dices, pero cerca de mi pueblo. No en mi pueblo, cerca de mi pueblo, en las comarcas, y poder ir a un pediatra sin tener que hacer 120 kilómetros. Claro.
o poder llevar a mis mayores a una residencia de ancianos, o si tienen que bajar al geriatra aquí al hospital a Guadalajara. Eso es lo que yo quiero con mis impuestos. Y esa rebaja de impuestos que estáis proponiendo desde Ciudadanos, en el caso concreto tuyo, no soluciona ese problema. Si yo entiendo que vosotros estáis en contra de las bajadas de impuestos, pero es que lo siento, pero es que los impuestos está a favor de la bajada de impuestos, muy claro, para mantener los servicios públicos. Si ya sé que nos gustan las bajadas de impuestos, pero nosotros hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos, que se pueden incrementar los servicios públicos y que se puede cuadrar las cuentas. ¿Cómo los incrementáis? Como en la Comunidad de Madrid, que ya por fin habéis conseguido, Partido Popular y Ciudadanos, desde que gobernáis estos últimos 4 años, mira, dedicar más dinero del presupuesto público a la educación concertada que a la pública. ¿A eso te refieres? Es que también si quieres podemos hablar de educación, pero yo creo que no vamos a abrir otra comunidad autónoma, que bastante tenemos con la nuestra. Estas cosas que me las digas en un pueblo, vamos a abrir en mi pueblo lo que quieren son servicios. Para empezar. Y para eso, hasta que no se invente otra cosa, hacen falta impuestos. Vamos a abrir el debate al Partido Popular y al Partido Socialista también, porque si hablamos ya los 4 o los 5, incluso que la última que tiene la voz es una servidora en este programa y en esta casa, si hablamos todos a la vez no se nos entiende. Lorenzo Robisco. Si me permites, y voy a decir también en mi pueblo, que yo soy de la ciudad de Sigüenza, muy cerca también de la Sierra Norte, donde es Julián, lo primero que quieren son nuevas tecnologías, poder trabajar con las suficientes garantías, y en algunos pueblos cercanos a los de Julián incluso quieren ver la televisión, que es que no ven la televisión. O este programa, por ejemplo. O este programa, por eso, tan sencillo como eso, cuando estamos viendo las carencias que tienen. A Julián se le olvida que lleva 4 años gobernando, y en su tierra Emiliano García Paje prometió planes especiales para salvar, sí, pero Julián, tú no, tus compañeros. Sí, yo sé que esto molesta, pero es que no es que moleste, en el alto Tajo, es que confundes y mezclas y me no dejas, si tú reniegas de Podemos, pues yo solo digo Podemos para que no te molestes tú. No, pero el gobierno de Podemos y el Partido Socialista, Emiliano García Paje, en la Sierra Norte de Sigüenza, en la comarca de la Sierra Norte y en la comarca de Molina, prometió planes especiales. ¿Qué es lo que queremos? Además de los servicios, por supuesto, y la garantía de los que viven allí, nuevas tecnologías y empleo. El empleo sí va muy dedicado en el empleo femenino, el empleo masculino, para que las familias puedan asentarse, para que se dinamice la rueda completa en la que se pueda asentar la población. Pero para que se pueda asentar la población, lo primero es que tiene que haber una banda ancha, unas nuevas tecnologías que te permitan mandar un archivo. Y no estar allí a ver si eres capaz de descolgar algo en la mitad, en más de la mitad de los municipios de la provincia. Eso es lo que queremos desde el Partido Popular. Eso es muy importante, Europa. Eso es muy importante, los compromisos de administraciones públicas. Y eso es muy importante también en otras infraestructuras. Y no solo las de carreteras, que muchas veces las carreteras, cuando en la Diputación las hemos arreglado, también sirve porque van y vienen y muchos viven en la capital. Pero todo eso va unido a otras, que también es la salvaguarda, en algunas ocasiones el agua, o el desarrollo de la agricultura, del regadío, que no tenemos regadío, que estamos regalando agua a todos los sitios menos a Castilla, a Guadalajara. Y por último, y vuelvo, el trasvase al Corlo de Leña, esencial para el desarrollo de buena parte de la provincia. Anselmo Borovian. Por alusiones al Corlo, cuando puedas. No sé, la verdad es que me extraña mucho el planteamiento que hace, sobre todo en nuevas tecnologías, porque debes decirle que te pase. Pueblos, Anselmo. Tú di que te pasen las notas mejor. No has ido a ningún pueblo de la provincia. Ahora le toca a Anselmo Borovian. Di que te pasen las notas mejor, porque en las ayudas de gestión integrada, lo que ha habido es un convenio con todas las provincias de Castilla-La Mancha, mejor Guadalajara. O sea, todas las provincias de Guadalajara firmaron un convenio con Castilla-La Mancha para implementar la banda ancha en los municipios. ¿Por qué no lo hizo la Diputación de Guadalajara? ¿Lo quieres explicar? Si la competencia no, pero es que todas las demás por eso no llega a Internet. Entonces nosotros porque no se ha firmado un convenio, no llega la banda ancha, Anselmo, por favor. Vamos a dejar que Anselmo Borovian termine de... ¿Qué pasa con eso? A ver si la cuenta va a ser de la Diputación. ¿Qué pasa con eso? Que ahora hemos tenido que sacar otro plan de ayudas
particularizado por municipios para ponerla por cierto, porque la Diputación no ha querido. Que la banda, O sea, no habéis hecho nada en Castilla-La Mancha, que 4 años son suficientes según han avanzado las nuevas tecnologías para que cualquier avanzando de Guadalajara pudiera banda. Yo te digo lo que hay, infórmate y voy a pasar de... que nos oiga, tienen la suerte de no vernos, digo suerte en este caso porque se indignan. Insisto nuevamente, señores, Lorenzo Robisco y Anselmo Gorovia, vamos a zanjar las cosas que son más de región, más de Castilla-La Mancha, más de diputación, que de eso podemos hablar. Tenemos todo el año para hacer debates sobre todos los temas. Ahora sigo con la Europa vaciada. Volver a Europa en la medida de lo posible en lo que nos queda. De manera breve, hace su apunte fuera de Europa, Julián. No. ¿O lo hace? No, yo quería volver a Europa, precisamente con esto que se estaban enzarzando entre los dos con el tema de Internet. Recuerdo, hay en este país una cosa que se llama la Agenda 2020, que es para llevar Internet 30 megas a todos los pueblos, que viene de Europa y que hasta hace 10 meses estaba gobernando el PP en España, que yo sepa, y ahora el último año el Partido Socialista. Aquí seguimos, en 2019. No digo más, pero esto es un tema de Europa y que luego es a lo que vuelvo, que los gobiernos nacionales no acaban de aplicar. Una mini puntualización eres, Vamos a ver, en los 10 meses que ha comentado el compañero que llevamos gobernando, España ha pasado en el ranking de competitividad del puesto 45 al 32. Un ranking independiente. O sea, en 11 meses. Castilla-La Mancha hemos debido bajar la media de todo. Castilla-La Mancha es la región que más que menos desempleo tiene. Sí. No, Guadalajara sí. Lo preguntas en Talavera, en Puerto Llano o en el medio rural. Pregúntalo en el medio rural. A ver si ahora el corredor de Henares es gracias al Partido Socialista. En la medida de lo posible y en lo que me dejen mis compañeros de tertulia, en este caso, Lorenzo Robisco, en este caso Lorenzo Robisco, vamos a devolverle la palabra. Yo creo que también es importante que los que nos están escuchando entiendan que en Europa se negocia un presupuesto, que los europarlamentarios es donde nos tenemos que unir todos los europarlamentarios españoles para conseguir el mejor presupuesto para España, pero que luego una vez que es lo que se llama Fondo Social Europeo, que hay unos fondos que se dedican a España, luego lo que tenemos que tener claro es que cada comunidad autónoma y también España tiene que hacer un programa operativo. Es decir, el Fondo Social Europeo está ahí con ese presupuesto, pero luego somos las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, las que tienen que decir cómo se va a gastar ese Fondo Social con un programa operativo. Y eso es donde muchas veces pues las ayudas se pierden, y te pongo el ejemplo, que como no estamos aquí, en Andalucía 1 de cada 5 euros que viene del Fondo Social Europeo no se ha gastado. Tengo el ejemplo de Garantía Juvenil, para que no haya ninguna comunidad autónoma, donde Europa nos ha dado 10.000 millones de euros para Garantía Juvenil y desde luego no los hemos sabido. Eso ha llegado al 10% de los jóvenes. Es decir, no es solo los fondos que nos parece que todo llega de Europa y lo que llega a Europa viene directamente al bolsillo de los españoles. No. Tenemos que hacer a través de los programas de las comunidades autónomas y a través de hay subvenciones y ayudas que hay que devolver si no se usan. Y si no se usan, hay que devolverlas, que eso no es la primera vez que nos pasa, porque nos amenazaban con que teníamos que devolver la garantía juvenil con el paro que hay en España, que éramos los más beneficiados de Europa en garantía juvenil, y no hemos sido capaces de ejecutar el programa de garantía juvenil. Y ya no quiero decir quién gobernaba en ese momento, porque no va de eso, ¿no? No voy a decir quién, para que no entréis en el debate. Entrarán igual. El dinero de toda Europa se gestiona a través de los gobiernos regionales. Si es que hasta para que el agricultor... la inmensa mayoría, igual que hay grupos de desarrollo rural, si es distinto, la inmensa mayoría, y digo de Guadalajara y de Castilla-La Mancha porque es en la tierra donde vivo, cuando un agricultor o un ganadero hace cualquier gestión, además de sembrar trigo, cebada, lentejas o garbanzos, lo hace mirando a Europa. Pero quien le da el dinero es la Consejería de Agricultura. La Consejería de Agricultura, la que le da el anticipo, la que le marca a través de los programas que marca Europa. Pero al final, quien gestiona el dinero, para bien y para mal, para hacer una inversión o no hacerla, en la inmensa mayoría es el gobierno regional. Luego hay inversiones de otro tipo, en infraestructuras, inversiones del Ministerio, de las confederaciones, inversiones particulares, de los grupos de desarrollo rural. Esto lo saben muy bien en Guadalajara. Ha habido muchas casas rurales, muchos tipos de políticas buenas y malas en nuestros municipios que se han derrochado fondos europeos. Unos porque se han devuelto y se han perdido, y otros porque se han ejecutado mal. De todo tipo, de administración pública y de administración privada. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar todo eso. Claro que el ciudadano lo sabe. Claro que el ciudadano sabe la complejidad que supone gestionar una ayuda, pedirla y además
en el caso, que el mejor ejemplo es el del agricultor, tiembla cada vez que tiene que mover un papel. Si el agricultor sabe subirse al tractor, bajarse, cuidar la tierra y pasar en el campo los mejores días de su vida. Pero lo malo es tiembla cada vez que tiene que abrir un ordenador, irse a gestionar un papel y esperar, además de la complejidad, la desesperación de que el fondo se haya gestionado despacio y estén esperando ayudas. En el caso de los oncológicos es lo más sangrante, que han hecho inversiones y no les ha revertido el dinero que esperaban. Julián Atienza y Eusebio. Sí, ahora, Anselmo y Eusebio, estoy yo. Ahora que estaba diciendo Lorenzo lo del tema de la agricultura y los fondos de la PAC y sobre todo los de desarrollo rural y demás. ¿Sabes al final qué es lo que quiere un agricultor como los de la zona de mi pueblo o los de la Alcarria? Que no venga una miel de una empresa hecha en unas abejas en Iowa con sede social en Ontario y que te la vendan aquí como miel de la Alcarria. Eso son los tratados internacionales también que ha estado haciendo la Unión Europea, el CETA y el TTIP. Eso es lo que dice. Con el liberalismo este tan campante y el capitalismo salvaje que tenemos, dicen, claro, ¿por qué yo, agricultor de Estados Unidos o de Canadá, no puedo vender miel de la Alcarria en Guadalajara? Joder, ¿por qué hay una denominación de origen? Perdona. Porque hay una denominación de origen que lo protege con unas condiciones y una calidad y demás. Bueno, pues eso, con estos acuerdos que se han aprobado en el Parlamento Europeo, lo digo para que lo sepa la gente y demás, con el voto en contra del grupo de la izquierda europea, el resto de los que están aquí no votaron en contra, va a permitir que se venda miel de la Alcarria hecha en Canadá, aquí, en Guadalajara, y más barata. Eso es lo que preocupa, por ejemplo, a los agricultores de nuestra tierra y de nuestro país. Y en diferentes denominaciones de origen. Eso es lo que permite esta Unión Europea que yo llevo diciendo toda la noche de que tenemos que diferenciar la salvadora de la miel. No. Esto es como un ejemplo muy concreto y pegado a la tierra de lo que llevo diciendo toda la noche, que tenemos que diferenciar como la política europea y las estrategias que se marcan desde arriba, cómo llegan hasta abajo. Entonces, claro, nosotros apostamos por una política muy clara y de defensa muy clara de la gente, de los intereses y de lo que es verdad. No. Vosotros, cuando yo hablo de las grandes empresas, del liberalismo que practicáis, que decís que sois liberales en lo ideológico. Anselmo Borovia tiene la palabra. A ver, que decís que sois liberales. Bueno, llamarle grande empresa. A ver, que decís que sois liberales en lo ideológico y en lo económico. Lorenzo y Julián, así no se puede. A ver, Lorenzo y Julián, en este caso así no se puede. Y acabo ya. Es cuando yo digo que vosotros... A ver, Lorenzo, nada, si son 30 segundos, ahora sigues. Cuando yo digo toda la noche que vosotros lo que defendéis es una Europa liberal, porque así os definís en lo político y en lo ideológico, se traduce luego en estas cositas tan concretas. Porque el haber aprobado tratados comerciales de eso, lo que favorece son a estas grandes empresas, al libre comercio, pero Anselmo Borovia. y perdóname que lo diga así, jodiendo a la gente que al final está trabajando aquí. Anselmo Borovia. Antes has hablado de la Agenda 2020, me parece muy bien, pero la Agenda 2020 está ya casi cumplida su ciclo vital. O sea, ahora tenemos que hablar con la Agenda 2030 ya. Entonces, la Agenda 2030, ahí yo creo que la Agenda 2020, perdona, para el tema de Internet y los 30 megas en cualquier rincón de España. Sí, vale, y no llegan 30 megas no llegan. Perdóname que te corrija. No. Esto, la cuestión es que ahora tendremos que poner la vista en la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, lo que yo coincido contigo y yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es que es bastante social. Es una agenda que pone el acento en la ciudadanía, en la sostenibilidad, o sea, en toda una serie de conceptos que cuando se hizo la Agenda 2020 no estaban sobre la mesa. Están ahora el medio ambiente, todas estas cuestiones, digamos que la ciudadanía está cada vez más sensibles con ellas y se han reflejado en esa Agenda 2030. Hombre, por los últimos 10 años que llevamos de crisis estafa. Ya, pues, claro. Bueno, los últimos años de crisis, pues ha sido una crisis que hemos padecido, mal gestionada cuando tomaron el gobierno
una fuerza política determinada. Y el artículo 135 de la Constitución... Y no vamos a entrar en un debate nuevo. Va a ser posible que ya tenemos bastante aquí. Susana. Afortunadamente. Susana. A mí me gustaría contestar. Pero se me ha ido el tiempo sin comentar. Ya, pero yo no puedo hacer nada. Un segundín, solamente, que yo creo que el tema, han estado hablando mucho de la PAC y de esto, y yo creo que el principal punto donde hay que incidir, o por lo menos es mi opinión, es en la ayuda en toda esa gestión farragosa que existe, y yo que lo he podido comprobar en este tiempo que llevo con estos proyectos, que realmente es donde se abren las puertas digamos a esa España vaciada. Reducir la burocracia y facilitar a la gente que pueda acceder a esas ayudas, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. A mí me gustaría contestar a Julián, porque es precisamente contra estas declaraciones lo que tenemos que luchar. Europa es el mayor espacio comercial, la mayor potencia comercial del mundo. Y gracias a pertenecer a Europa, pues podemos hacer tratados comerciales con Canadá, con Japón, que un país por sí solo, España, como tú querrías que estuviésemos aquí aislados, no podríamos hacer un tratado comercial ni con Japón, ni como el tratado CETA con Canadá, perdóname que acabe, ni con Canadá. Esos el tratados hacer un tratado comercial, miel de la Alcarria cuando hecha en hacemos Canadá, un tratado en Guadalajara. comercial, Si te parece bien, dilo, ya está. Cuando hacemos un tratado comercial les estamos imponiendo, porque eso es un tratado que acordamos, un acuerdo, los mismos estándares de calidad medioambientales para que ese producto se pueda ir a Europa, puedas comprar y vender ese producto. ¿Sabes lo que se han incrementado las importaciones de cítricos con Canadá desde que hemos firmado el acuerdo? Un 113%. ¿Sabes lo que se han incrementado la importación de juguetes a Canadá? A Canadá un 20%. Lo que no se puede permitir, y yo estoy de acuerdo, es esa competencia desleal. Es que entren productos con los que no tenemos ningún tratado comercial extracomunitarios, como pueden venir ahora de China, de Marruecos, y que sean competencia desleal para nuestros agricultores que sí están cumpliendo, con toda la legislación medioambiental, con toda la legislación que les exigimos, con todos los requisitos de calidad, y que haya productos extracomunitarios, que es precisamente con aquellos países con los que no tenemos tratados comerciales. Pero por favor, nosotros claro que vamos a defender economías abiertas, economías de mercado, y precisamente lo que nos da la Unión Europea, lo que tienen que saber todos los que nos están viendo, es que tenemos una gran fuerza para poder hacer tratados comerciales en la igualdad de condiciones. Susana, que te he puesto un ejemplo muy concreto, perdonadme, un ejemplo muy concreto, miel de la Alcarria hecha en Canadá y vendida aquí en Guadalajara. Y nosotros eso te parece bien y normal. Pero ¿por qué no puedo yo vender miel de la Alcarria a Canadá? ¿Y por qué no puedo vender miel de la Alcarria a Japón? Al revés, perdón, al revés. Si yo vendo allí, también podrán vender ellos aquí, evidentemente. O sea, con una etiqueta que ponga miel de la Alcarria hecha en Quebec. Aquí, pero les estarás exigiendo los estándares de calidad que vienen en este acuerdo. La Alcarria está aquí en esta provincia, en Guadalajara, en España. Canadá es muy bonito, pero no tiene las condiciones ni el terreno. Pero sí es muy fácil la pregunta que vamos a salir de la miel de la Alcarria, que no está en Canadá, que está aquí. Además de defender nuestra miel, que es la mejor del mundo y como tal debe venderse, afortunadamente, en estos años tan malos, el salir al exterior deja un poco la miel, que la miel estamos de acuerdo que la nuestra es la mejor. Si es el ejemplo que concreto, venderla, pero hay más. No, pues Julián. Vale. Si me permites, además de defender nuestra miel, que es la mejor y así debe venderse y no debe competir nadie que no tenga una calidad igual que nuestra miel. Afortunadamente, y dejando la miel a un lado, si se me permite, la crisis se ha superado en buena parte por poder salir al exterior. Y al salir al exterior, gracias a estar en Europa y poder competir nuestras empresas, los empresarios y los que han generado empleo en el exterior, las exportaciones, salir fuera y ir de la mano de Europa, nos ha servido en gran parte a empresas de Guadalajara que han agudizado el ingenio, la imaginación y su riesgo a salir de una crisis galopante. Por eso creemos en Europa, por eso es fundamental Europa y por eso la gestión de los fondos europeos, que es a lo que voy, tanto de la miel como del cereal y la negociación, es esencial. Y voy un paso más allá. También desde el Partido Popular queremos que la inmigración esté regularizada, esté legalizada y se venga con un contrato de trabajo a España. Que no se abran las puertas a quien no podemos sufragar el coste ni sanitario, ni educativo, ni con contrato de trabajo porque vienen sin él y vienen de formas que no podemos asumir.
Eso es lo que no queremos hacer, que es lo que ha hecho Sánchez estos 9 meses. Lo que también piensan los de Podemos. Abrir, no, sí, pero es que esto es Europa. Es que esto es Europa, no es abrir el melón, es que el futuro de España... La migración es competencia también. La inmigración es competencia directa de la normativa europea, y el abrir fronteras, que estamos hablando de la frontera europea, y estamos entre África y Europa, y España está ubicada ahí, no puede permitir una inmigración ilegal de todo tipo, abriendo, como se han abierto las puertas estos últimos meses, sin contratos legales. Nos queda un minuto de programa para cada uno. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Hemos abierto la migración estás demasiado equivocando tarde. los datos. Nos va a tocar hacer Esto otro. es una realidad lo que ha pasado este verano y ha entrado... Señores, queda un minuto para cada uno de vosotros, de ustedes, ¿vale? Para que cada uno lo utilice como crea oportuno y conveniente, a ver si podemos llegar entre todos a una conclusión, más allá de que aquí, en esta mesa, hoy mucho acuerdo no hay. Bueno, en este salón, mejor dicho. Empezamos con Julián Atienza, por ejemplo. El último minuto. Último minuto. Bueno, pues un poco de todo. Un poquito complicado, ya lo sé. A ver, nosotros lo que apostamos al final es por una Europa social, por una Europa que de verdad crea en la gente, que le garantice una serie de derechos laborales, de pensiones, derechos como ciudadanía que tiene. Con lo último que estaba diciendo también Lorenzo con el tema de la inmigración, sinceramente no es como lo pintas, ni es así, ni muchísimo menos. Perdón. Y hay que ir nada más que a los últimos datos que están publicados del INE, en el que hoy mismo, ahora mismo, en el último año, son los datos del último año, hay más españoles viviendo en el extranjero que extranjeros en España. Así que vamos a ver si también ese discurso con un cierto matiz xenófobo lo sacamos del debate político, porque es que encima con datos en la mano no es real. Nosotros apostamos por esa Europa que de verdad sea integradora, por una Europa también que apueste por el desarme y nada por ejércitos de carácter europeo ni nada de esto, y sobre todo por una Europa que potencie el desarrollo rural en lo que de verdad hacen falta, que son los servicios públicos básicos garantizados para toda la ciudadanía. Susana. Bueno, yo como decía al principio, el 26 de mayo nos jugamos mucho. Los ciudadanos van a poder elegir entre una Europa inmovilista, que era lo que teníamos hasta ahora, o un paso atrás de lo que nos proponen los populistas y los nacionalistas, o una Europa de reformas. Nosotros lo que ofrecemos es ir a Europa a realizar las reformas necesarias y que además solucionen los problemas de los ciudadanos, que son los que hemos visto aquí, los problemas de los agricultores con la PAC, el problema de la migración con una política común, el problema de que llegue la banda ancha hasta el último pueblo. Nosotros nos comprometemos a ir a Europa para realizar esas reformas. Nos comprometemos también a ir a Europa, y otro punto muy importante, a poner el nombre de España donde debe de estar, porque durante mucho tiempo se han utilizado las instituciones comunitarias con el dinero de los españoles para manchar el nombre de Europa por parte de los nacionalistas. Y nos comprometemos a ir a Europa con el mejor equipo posible, con personas comprometidas que hablan idiomas, que van ahí a dejarse la piel para realizar todas esas reformas que Europa necesita y hacer una Europa cercana al ciudadano, transparente, que rindamos cuentas y eliminar sobre todo la burocracia que hay en Europa. Anselmo, Borovia. Bueno, yo veo a Europa como una organización de oportunidades, ¿no? Creo que todos los países que estamos en Europa lo hubiéramos pasado muy mal si hubiéramos estado fuera en esta época de crisis, y creo que es el camino. Más Europa, más integración. Tenemos la oportunidad, parece, por las últimas encuestas, que pueda haber un vuelco y sea una Europa socialdemócrata, con lo cual lo que estaba reclamando Julián sería, digamos, más viable, esa Europa social, esa Europa que apueste por la ciudadanía, que apueste más por lo público, que conjugue lo público y lo privado. En fin, yo veo que se abre una época muy interesante para la política europea, y donde vamos a ver, digamos, mucho más movimiento político del que nos estábamos acostumbrados, por la sencilla razón de que lo que va a predominar es un multilateralismo en el mundo, ¿no? Lorenzo Robisco. El Partido Popular creemos que España es uno de los mejores países del mundo, y en Europa lo que tiene que aprovechar es las oportunidades. Tiene que aprovechar las oportunidades para los agricultores, para los ganaderos, para los jóvenes que quieren empleo estable y de calidad, y los fondos vienen desde ahí. Queremos una Europa y una España ordenada, con una inmigración
legal, ordenada y con contratos de trabajo, y eso se defiende en Europa. Y queremos seguridad. Europa nos ofrece la seguridad para combatir lacras como son el terrorismo islámico, y para eso la combinación con policías de otros países y sistemas judiciales también coordinados y ordenados pues no permitirán la ruptura de independentistas que se refugian en algunos otros países y pretenden romper España. Por eso queremos que España, que es este magnífico país que ha dado pasos de primera línea dentro de Europa, no pierda esas oportunidades que ha tenido años atrás. Y por eso queremos que todas estas oportunidades vuelquen en nuestros hijos, vuelquen en los jóvenes y vuelquen en la garantía y en la seguridad de un país que en estos momentos se está jugando mucho, que no puede estar en manos de independentistas, de partidos separatistas y de gobiernos que no van a negociar bien en España, en Europa, los intereses de España. Por eso sabemos que es muy importante los intereses que representa el gobierno de España en Europa y Europa frente a los intereses que se deben defender para todos los españoles, y aquí digo más, para todos los guadalajareños que hemos sido tremendamente olvidados por los gobiernos regionales, por el gobierno de Paje, que gestiona gran parte de los fondos europeos. Hasta aquí nuestro tiempo de debate. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los 4 representantes de los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas Podemos, y a los 2 candidatos, también de las filas, en este caso, de Ciudadanos y del Partido Socialista, por acompañarnos. Gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Cerramos aquí este debate que hemos dedicado a las europeas, pero nos quedan 2 citas más. La semana que viene, a falta de 1, 2 debates, no se lo pierdan.